La mujer de la limpieza atendió una llamada en japonés frente al millonario. Al día siguiente su vida se transformó completamente y descubrió que a veces el destino llega disfrazado de una simple llamada telefónica. A las 5 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía y las calles estaban vacías, Carmen Delgado ya estaba despierta. No por elección, sino por una rutina que había perfeccionado durante 2 años de invisibilidad autoimpuesta. Se levantaba, se vestía con el uniforme azul de limpieza que la convertía en parte del mobiliario de la torre empresarial Meridian y se dirigía a su trabajo con la cabeza gacha y los pasos silenciosos. A los 40 años, Carmen había dominado el arte de pasar desapercibida. Era eficiente, silenciosa, y se movía por los pasillos de mármol de la empresa como un fantasma que dejaba todo impecable a su paso. Los ejecutivos la veían sin mirarla realmente. Los empleados la ignoraban como si fuera parte de la decoración. Y eso era exactamente lo que ella necesitaba. Porque la doctora Carmen Delgado, especialista en lenguas orientales, profesora universitaria respetada, autora de 3 libros sobre cultura japonesa moderna, había muerto 2 años atrás, en un escándalo que había destruido todo lo que había construido durante 15 años de carrera académica. Ahora solo existía la señora de la limpieza que llegaba temprano, trabajaba en silencio y se iba sin que nadie notara su presencia. Esa mañana de octubre, mientras limpiaba las oficinas del piso 20, el piso ejecutivo donde trabajaban los directores más importantes de la empresa, Carmen permitió que su mente divagara hacia tiempos mejores. Recordó las aulas llenas de estudiantes ansiosos por aprender sobre la cultura japonesa, las conferencias donde era invitada como experta, las noches que pasaba traduciendo textos antiguos que la emocionaban hasta las lágrimas. Todo eso había terminado cuando Alejandro Mendoza, su exprometido y colega universitario, la había involucrado en un esquema de corrupción que ella nunca había conocido. Falsificación de calificaciones, venta de exámenes, sobornos a estudiantes internacionales. Todo había salido a la luz, y Alejandro, con la cobardía que ella no había visto hasta ese momento, la había señalado como la mente maestra detrás de todo. Ella tenía acceso a todos los documentos internacionales. Había declarado ante las autoridades universitarias. Ella manejaba las traducciones, los contactos con las universidades japonesas. Yo solo seguía sus órdenes, sin pruebas para defenderse, porque nunca había imaginado que necesitaría documentar su inocencia. Carmen había visto cómo su mundo se desmoronaba. Los estudiantes la miraban con desprecio, los colegas la evitaban, la prensa académica la crucificaba. En cuestión de semanas había perdido su trabajo, su reputación y su identidad. Sus únicas salvaciones habían sido su hija Sofía, de 18 años, que nunca había dudado de su inocencia, y su pequeña nieta Valentina, de 5 años, quien era demasiado joven para entender por qué la abuela ya no trabajaba en la universidad, pero que la amaba incondicionalmente. Carmen terminó de limpiar la sala de juntas principal y se dirigió hacia la oficina más grande del piso, la del presidente ejecutivo, señor Ricardo Herrera. Era un hombre de unos 45 años, conocido por su visión empresarial brillante y su trato justo con los empleados. A diferencia de muchos ejecutivos, él solía saludar a la gente de mantenimiento, recordaba los nombres de los conserjes y había implementado políticas laborales que beneficiaban a todos los trabajadores. Carmen había limpiado su oficina durante 2 años, pero nunca habían intercambiado más que un saludo cortés. Ella llegaba temprano específicamente para evitar encuentros prolongados con cualquiera que pudiera reconocerla de su vida anterior. Esa mañana, mientras aspiraba la alfombra persa que cubría el suelo de la oficina de Ricardo, el teléfono comenzó a sonar. Era el teléfono rojo, la línea directa que solo usaban para asuntos urgentes e internacionales. Normalmente, Ricardo llegaba a las 7 en punto, pero ese día aparentemente se había retrasado. El teléfono siguió sonando. Carmen sabía que no debía tocarlo. Había reglas muy claras sobre que el personal de limpieza no debía manejar los teléfonos ejecutivos, pero algo en la persistencia de la llamada la hizo dudar. ¿Y si era una emergencia? ¿Y si era algo importante para la empresa? Después de 20 timbres, su conciencia pudo más que las reglas. «Oficina del señor Herrera. Buenos días», respondió en español, preparándose para transferir la llamada o tomar un mensaje. Pero la voz que respondió no hablaba español, ni inglés.
Hablaba japonés rápido y urgente, con el acento refinado de alguien educado en Tokio. Moshi Moshi, soy Yamamoto-san de Yamamoto Industries. Necesito hablar urgentemente con el señor Herrera sobre la reunión de esta tarde. Hemos tenido cambios importantes en nuestras condiciones. Por primera vez en 2 años, Carmen sintió que volvía a la vida. Sin pensarlo, respondió en japonés fluido. Buenos días, Yamamoto-san. El señor Herrera no ha llegado aún, pero puedo tomar su mensaje y asegurarme de que lo reciba inmediatamente. Hubo una pausa de sorpresa del otro lado de la línea. ¿Usted habla japonés? Su acento es excelente. ¿Es usted la asistente personal del señor Herrera? Carmen vaciló. Técnicamente era una mentira, pero también técnicamente estaba ayudando a la empresa. Estoy trabajando con el señor Herrera en asuntos internacionales, dijo cuidadosamente. ¿Cuál es el mensaje urgente? Necesitamos cambiar el lugar de la reunión de hoy. Nuestro director ejecutivo ha llegado inesperadamente y quiere participar. También tenemos nuevas condiciones contractuales que requerirán revisión inmediata. ¿El señor Herrera tiene un intérprete profesional disponible? Puedo asegurarme de que todos los arreglos estén listos, respondió Carmen, tomando notas rápidas en japonés, un hábito de sus años de profesora. ¿A qué hora sería conveniente para ustedes? A las 2 de la tarde, en el Hotel Internacional, sala de conferencias Sakura. Y señorita, ¿cuál es su nombre? Carmen dudó por una fracción de segundo. Delgado, dijo finalmente. Carmen Delgado. Señorita Delgado, ha sido muy profesional. Esperamos trabajar con usted esta tarde. Cuando colgó el teléfono, Carmen se dio cuenta de que estaba temblando. Por primera vez en 2 años, había usado sus habilidades reales. Había sido útil de una manera que no involucraba una escoba o un trapo. Se había sentido como la persona que solía ser. Pero también se dio cuenta de lo que había hecho. Había mentido, había sobrepasado sus responsabilidades y probablemente sería despedida cuando Ricardo Herrera se enterara. Fue entonces cuando escuchó pasos en el pasillo. Ricardo había llegado. Carmen consideró escapar, fingir que nada había pasado, volver a su rutina de invisibilidad. Pero las notas que había tomado en japonés estaban sobre el escritorio de Ricardo, y sabía que la reunión de esa tarde era claramente importante. Ricardo Herrera entró a su oficina, como siempre impecablemente vestido, pero esta vez parecía más tenso de lo habitual. Era un hombre alto, de cabello oscuro con toques grises en las sienes y ojos inteligentes que parecían ver todo. Cuando notó a Carmen parada junto a su escritorio en lugar de limpiando discretamente, frunció el ceño. «Buenos días, señora». «Delgado», dijo Carmen, su voz apenas un susurro. «Señor Herrera, su teléfono estaba sonando y...» Ricardo vio las notas en japonés sobre su escritorio. Su expresión cambió de confusión a sorpresa total. «¿Usted escribió esto?», preguntó tomando las notas. Carmen asintió, preparándose para lo peor. Ricardo estudió las notas. Caracteres japoneses escritos con la caligrafía perfecta de alguien que había dedicado años al estudio del idioma. «¿Usted habla japonés?». «Sí, señor». «¿Y contestó mi teléfono?». «Sí, señor». «Lo siento mucho. Sé que no debería haber...». Ricardo levantó una mano para silenciarla. «¿Qué dijeron?». Carmen tomó una respiración profunda y le contó toda la conversación, traduciendo cada detalle, cada matiz cultural que había captado en el tono de Yamamoto-san, cada implicación empresarial que había entendido entre líneas. Cuando terminó, Ricardo se quedó mirándola como si la viera por primera vez. Y en cierto modo, era cierto. «Señora Delgado», dijo finalmente, ¿tiene usted experiencia profesional con traducción e interpretación? Carmen sintió que su pasado y presente colisionaban violentamente. ¿Debería mentir? ¿Debería revelar quién había sido? ¿Debería huir antes de que él pudiera investigar más? «Tengo cierta experiencia», dijo cuidadosamente. Ricardo caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. «Señora Delgado, tengo una reunión crítica esta tarde con Yamamoto Industries. Es un contrato de 50 millones que podría transformar nuestra empresa. Mi intérprete habitual está enfermo y hasta ahora no había podido contactar con Yamamoto-san para confirmar los detalles». Se volvió para mirarla directamente. «Usted acaba de salvar posiblemente el negocio más importante de mi carrera». Carmen se quedó sin palabras. «Necesito preguntarle algo», continuó Ricardo. «¿Estaría dispuesta a acompañarme a esa reunión esta tarde como intérprete?».
Le pagaré como consultora externa, por supuesto. Era la oportunidad que había soñado durante 2 años. La chance de usar sus habilidades reales, de ser valorada por lo que sabía, en lugar de ser invisible. Pero también era terriblemente peligrosa. Mayor visibilidad significaba mayor riesgo de ser reconocida, de que su pasado saliera a la luz. Yo no sé si soy la persona adecuada para algo tan importante, murmuró. Ricardo la estudió por un momento. Señora Delgado, en los 2 años que ha trabajado aquí, siempre ha sido impecable en todo lo que hace. Puntual, confiable, meticulosa. Y ahora descubro que habla japonés mejor que cualquier intérprete que haya conocido. ¿Por qué no sería la persona adecuada? Carmen cerró los ojos. Podía seguir siendo invisible, segura en su rutina de limpieza, protegida pero muerta por dentro. O podía arriesgarse a vivir de nuevo. Acepto, susurró, pero con una condición. ¿Cuál? No haga preguntas sobre mi pasado. Al menos no todavía. Ricardo asintió lentamente. Trato hecho. Pero señora Delgado, ¿sí? Algo me dice que cuando esté lista para hablar sobre su pasado, será una historia extraordinaria. Carmen no respondió, pero por primera vez en 2 años, sintió una chispa de esperanza en su pecho. No sabía que esa tarde, en una sala de conferencias de hotel, su vida cambiaría para siempre. No sabía que Ricardo Herrera se convertiría en mucho más que un jefe comprensivo. Y no sabía que su pasado, que había estado huyendo durante tanto tiempo, estaba a punto de alcanzarla de la manera más inesperada. Pero mientras se dirigía a casa para prepararse para la reunión más importante de los últimos 2 años de su vida, Carmen Delgado, no la mujer de la limpieza, sino la verdadera Carmen, comenzó a despertar después de un largo y doloroso sueño. Cuando llegó a su pequeño apartamento, donde la esperaban su hija Sofía y su nieta Valentina, sabía que su vida estaba a punto de cambiar. No sabía si para mejor o para peor. Pero después de 2 años de muerte emocional, cualquier cambio se sentía como una resurrección. ¡Abuela!, dijo Valentina corriendo hacia ella con sus bracitos abiertos. ¿Por qué llegaste tan temprano? Carmen abrazó a su nieta, respirando el aroma dulce de su cabello, y por primera vez en mucho tiempo sonrió genuinamente. Porque hoy, mi amor, susurró, la abuela va a recordar quién solía ser. Carmen llegó a su pequeño apartamento con una mezcla de terror y emoción corriendo por sus venas. Hacía 2 años que no sentía adrenalina por algo que no fuera miedo o supervivencia. Ahora, por primera vez, sentía la emoción de una oportunidad, de la posibilidad de volver a ser quien realmente era. Mamá, dijo Sofía, levantando la mirada de los libros universitarios esparcidos sobre la mesa del comedor. ¿Llegaste muy temprano? ¿Pasó algo en el trabajo? Carmen miró a su hija, hermosa, inteligente, estudiante de Derecho en su 2.º año, y sintió una punzada de culpa. Sofía había tenido que trabajar medio tiempo para ayudar con los gastos. Había tenido que crecer demasiado rápido cuando el mundo de Carmen se desplomó. Algo inesperado, dijo Carmen, sentándose junto a su hija. Tengo una oportunidad esta tarde. Una oportunidad de usar mis habilidades reales. Los ojos de Sofía se iluminaron con una esperanza que había estado conteniendo durante 2 años. ¿Alguien necesita traducción? El presidente de la empresa donde trabajo. Tiene una reunión con inversionistas japoneses y su intérprete se enfermó. «Mamá, eso es increíble», exclamó Sofía, abrazando a su madre. «Finalmente alguien va a ver lo brillante que eres». Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. La fe inquebrantable de su hija había sido su salvación durante los momentos más oscuros. «No sé si debo hacerlo», admitió Carmen. «Si alguien me reconoce, si investigan mi pasado...» «Mamá», dijo Sofía, tomando las manos de su madre entre las suyas. «Has estado muriendo un poco cada día durante 2 años. Has estado escondiendo tu luz bajo una escoba y un uniforme de limpieza. ¿No crees que es hora de brillar otra vez?» Valentina apareció corriendo desde su habitación, donde había estado jugando con sus muñecas. «Abuela, ¿por qué mamá y tú están llorando?» Carmen levantó a su nieta, respirando su inocencia y pureza. «No estamos tristes, mi amor. A veces la gente llora cuando está feliz». «¿Estás feliz, abuela?» Carmen miró los ojos grandes y curiosos de Valentina, luego a Sofía,
quien la miraba con una mezcla de esperanza y determinación. Sí, pequeña. Creo que estoy empezando a estar feliz otra vez. 3 horas después, Hotel Internacional. Carmen se paró frente al espejo del baño de mujeres del hotel, casi sin reconocer a la mujer que la miraba de vuelta. Había usado el único traje profesional que conservaba de su vida anterior, un traje azul marino elegante que había estado colgado en el armario durante 2 años como un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Sofía había insistido en peinarla y maquillarla, y el resultado era extraordinario. La mujer en el espejo no era la limpiadora invisible de los últimos 2 años. Era la doctora Carmen Delgado, académica, experta, intelectual. Era quien había sido antes de que Alejandro destruyera su mundo. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma en el espejo. «Eres brillante, eres capaz y mereces esta oportunidad». Cuando salió del baño, Ricardo ya estaba esperándola en el lobby del hotel. Cuando la vio, su expresión de sorpresa fue evidente y, si Carmen no se equivocaba, también admiración. «Señora Delgado», dijo acercándose con una sonrisa, «se ve impresionante». «Gracias», respondió Carmen, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. «¿Está listo para la reunión?» «Más listo ahora que sé que tengo la mejor intérprete posible», dijo Ricardo. «Pero antes de entrar, necesito que sepa algo sobre esta negociación». Mientras caminaban hacia los elevadores, Ricardo le explicó los detalles del contrato. Yamamoto Industries quería establecer una manufactura conjunta, pero había cuestiones culturales complejas, matices en los términos contractuales y protocolos específicos que debían seguirse para no ofender a los inversionistas japoneses. La diferencia entre conseguir este contrato y perderlo podría estar en los detalles que solo alguien que realmente entienda la cultura japonesa podría captar, explicó Ricardo. Carmen asintió, sintiendo la familiar emoción intelectual que había extrañado durante tanto tiempo. «Entiendo. ¿Cuáles son los puntos más delicados?» «El precio, obviamente, pero también los términos de la transferencia tecnológica y los cronogramas de implementación». Yamamoto-san es conocido por ser muy tradicional, muy formal. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 15, Carmen respiró profundamente. «Señor Herrera, hay algunas cosas que debería saber sobre el protocolo japonés antes de entrar». Durante los siguientes 5 minutos, mientras caminaban hacia la sala de conferencias, Carmen le dio a Ricardo una clase intensiva sobre etiqueta empresarial japonesa, cómo presentar y recibir tarjetas de presentación, el significado de diferentes tipos de reverencias, frases específicas que mostrarían respeto y señales culturales que podrían indicar si la negociación iba bien o mal. Ricardo la escuchó con atención total, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraron que entendía no solo la información, sino la importancia cultural detrás de cada detalle. «¿Cómo sabe tanto sobre esto?», preguntó finalmente. Carmen vaciló. «Estudié durante muchos años. La cultura japonesa es una pasión». Cuando entraron a la sala de conferencias Sakura, Carmen sintió inmediatamente la energía del espacio. Había 4 hombres japoneses esperándolos, todos vestidos con trajes idénticos, todos de pie junto a una mesa cubierta de documentos. El hombre mayor, claramente el líder, se acercó con la postura formal que Carmen reconoció inmediatamente. «Buenas tardes», dijo en japonés. «Soy Yamamoto Hiroshi, director ejecutivo de Yamamoto Industries». Carmen se inclinó con el ángulo exacto apropiado para alguien de su estatus profesional y respondió en japonés perfecto. «Es un honor conocerlo, Yamamoto-san. Soy Carmen Delgado, intérprete para el señor Herrera. Agradecemos profundamente su tiempo y consideración». La expresión de sorpresa en el rostro de Yamamoto fue inmediata. No solo por la fluidez del japonés de Carmen, sino por la formalidad correcta, el respeto cultural evidente en cada palabra. «Su japonés es excepcional», respondió en japonés. «¿Dónde estudió?». Carmen sintió un momento de pánico. No podía mencionar la universidad donde había enseñado sin arriesgarse a que investigaran. «Estudié de forma privada durante muchos años», respondió cuidadosamente. «El idioma y la cultura japonesa han sido una pasión de toda mi vida». Yamamoto asintió con aprobación evidente. «Se nota. Es refrescante trabajar con alguien que realmente entiende nuestra cultura, no solo nuestro idioma».
Cuando Carmen tradujo esta interacción para Ricardo, él pudo ver inmediatamente que ya habían ganado puntos significativos en la negociación. La reunión comenzó oficialmente, y Carmen se transformó completamente. Durante las siguientes 2 horas, fue más que una intérprete. Fue una facilitadora cultural, una consejera estratégica y un puente entre 2 mundos empresariales. Cuando Yamamoto usó un término específico que técnicamente podía traducirse de una manera pero culturalmente significaba otra cosa, Carmen no solo tradujo, sino que explicó el contexto a Ricardo. Cuando Ricardo propuso un cronograma que, sin saberlo, violaba las expectativas japonesas sobre el tiempo de implementación, Carmen intervino suavemente, sugiriendo una modificación que satisfizo a ambas partes. Pero el momento más crítico llegó cuando surgió una discrepancia sobre los términos de transferencia tecnológica. La propuesta original de Ricardo habría sido vista como insulto por los japoneses, sugiriendo que no confiaba en su competencia técnica. Carmen se dio cuenta del problema antes de que escalara. En lugar de traducir directamente, se dirigió a Ricardo en español. «Señor Herrera, la manera en que está planteando esto podría interpretarse como falta de respeto hacia su experiencia técnica. ¿Puedo sugerir una reformulación?» Ricardo, que ya había aprendido a confiar en el juicio cultural de Carmen, asintió inmediatamente. Carmen reformuló completamente la propuesta, presentándola como una oportunidad de aprendizaje mutuo e intercambio de excelencia técnica, términos que resonaron perfectamente con la mentalidad japonesa de mejora continua y respeto mutuo. Yamamoto sonrió, la primera sonrisa genuina de toda la reunión. «Señorita Delgado», dijo en japonés, «usted no solo habla nuestro idioma, entiende nuestro corazón». Cuando la reunión terminó 3 horas después, el contrato no solo había sido aprobado, sino que los términos habían mejorado significativamente para ambas partes. Yamamoto había quedado tan impresionado con Carmen que había sugerido que todas las futuras comunicaciones pasaran a través de ella. «Señorita Delgado», dijo Yamamoto mientras se despedían, «¿estaría interesada en ser nuestra consultora cultural permanente para este proyecto? Pagaríamos muy bien por alguien con su nivel de comprensión». Carmen miró a Ricardo, quien asintió con entusiasmo evidente. «Sería un honor», respondió Carmen en japonés. Después de que los japoneses se fueron, Ricardo y Carmen se quedaron solos en la sala de conferencias, rodeados de los documentos de un contrato de 50 millones que habían salvado y mejorado. «Carmen», dijo Ricardo, usando su nombre de pila por primera vez, «lo que acaba de hacer fue extraordinario. No solo salvó esta negociación, la transformó». Carmen sintió lágrimas de alegría y alivio formándose en sus ojos. «Gracias por darme la oportunidad». «No», dijo Ricardo acercándose a ella. «Gracias por ser mucho más de lo que cualquiera podría haber esperado. Carmen, necesito hacerle una oferta oficial». «¿Qué tipo de oferta?» «Quiero ofrecerle el puesto de directora de Relaciones Internacionales. Salario ejecutivo, oficina propia, asistente y la autoridad para manejar todas nuestras negociaciones con clientes asiáticos». Carmen se quedó sin aliento. Era más de lo que se había atrevido a soñar, incluso en sus mejores fantasías. «Pero», añadió Ricardo, «tengo una condición». Carmen sintió que su corazón se hundía. «¿Cuál?» «Quiero que me cuente su verdadera historia. No hoy, no mañana, pero pronto. Porque lo que presencié hoy no fue solo competencia profesional, fue maestría. El tipo de maestría que solo viene de años de experiencia académica y profesional». Carmen lo miró a los ojos, viendo no suspicacia o amenaza, sino curiosidad genuina y respeto. «¿Y si mi historia no es lo que espera?», preguntó suavemente. «¿Y si hay razones por las que he estado escondida?». «Entonces», dijo Ricardo con una sonrisa que transformó completamente su rostro, «será una historia aún más extraordinaria. Y cualquiera que haya pasado por lo suficiente como para esconderse durante 2 años limpiando pisos cuando podría estar dirigiendo departamentos universitarios, es alguien con una fuerza que admiro». Carmen sintió que algo fundamental se desplazaba dentro de ella. Por primera vez en 2 años, alguien no solo veía su valor, sino que estaba dispuesto a apostar su empresa en ella. «Acepto el puesto», dijo finalmente. «Y le prometo que cuando esté lista, le contaré toda mi historia». «¿Cuándo puede empezar?».
Carmen sonrió, sintiendo que la doctora Carmen Delgado finalmente había regresado de entre los muertos. ¿Mañana? Perfecto, rió Ricardo. Pero Carmen, sí, nunca más tendrá que ser invisible. Sus días de esconderse terminaron hoy. Mientras salían del hotel juntos, Carmen se dio cuenta de que tenía razón. La mujer invisible había muerto en esa sala de conferencias. En su lugar, había nacido alguien nuevo. Alguien que era tanto quien había sido como quien podría llegar a ser. No sabía que su renacimiento profesional era solo el comienzo. No sabía que Ricardo Herrera se estaba enamorando de la mujer brillante que había descubierto detrás de la fachada de limpiadora. Y no sabía que Alejandro Mendoza, su némesis del pasado, ya había sido informado de su súbita reaparición en el mundo profesional y que estaba planeando su destrucción una vez más. Pero por primera vez en 2 años, Carmen Delgado caminaba con la cabeza en alto, sintiendo que finalmente merecía el espacio que ocupaba en el mundo. Una semana después, la oficina de Carmen en el piso 21 de la Torre Empresarial Meridian era todo lo que había soñado durante sus años más oscuros. Ventanales que daban a la ciudad, un escritorio de caoba pulida, estanterías llenas de libros sobre comercio internacional y una placa dorada en la puerta que decía Carmen Delgado, directora de Relaciones Internacionales. Pero más que el espacio físico, lo que realmente había transformado su vida era la sensación de propósito. Durante esa primera semana, había manejado 3 negociaciones internacionales, había establecido protocolos culturales para futuras reuniones asiáticas y había comenzado a diseñar un programa de capacitación intercultural para todos los ejecutivos de la empresa. «Señora Delgado», dijo Marina, su nueva asistente, asomando la cabeza por la puerta. «El señor Herrera la está esperando en su oficina». Carmen se dirigió al piso de arriba, notando cómo los empleados que una vez la habían ignorado completamente, ahora la saludaban con respeto. Era surreal y maravilloso al mismo tiempo. «Carmen», sonrió Ricardo cuando ella entró. «Tengo noticias excelentes. Yamamoto Industries quiere expandir nuestro contrato. Están tan impresionados con el manejo cultural que quieren que manejemos 3 proyectos adicionales». «Eso es increíble», dijo Carmen, sintiendo una oleada de orgullo profesional que había extrañado durante tanto tiempo. «Hay más», continuó Ricardo, su sonrisa volviéndose más personal. «Van a enviar una delegación de 12 ejecutivos la próxima semana para una conferencia de 3 días. Quieren que usted esté a cargo de toda la coordinación cultural». Carmen sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. «Es una responsabilidad enorme. Una responsabilidad que merece completamente», dijo Ricardo, acercándose a ella. «Carmen, en una semana ha transformado nuestro departamento internacional más de lo que habíamos logrado en 5 años. Había algo en su mirada, algo en la manera en que pronunció su nombre, que hizo que Carmen se diera cuenta de que los sentimientos entre ellos habían evolucionado más allá de lo profesional. Ricardo no solo admiraba su trabajo, había comenzado a admirarla a ella. «Señor Herrera», comenzó Carmen. «Ricardo», la corrigió suavemente. «Creo que hemos superado las formalidades, ¿no te parece?» Carmen sintió que se sonrojaba. «Ricardo, hay cosas sobre mi pasado que aún no he...» «Lo sé», dijo él, «y respeto tu necesidad de privacidad. Pero quiero que sepas que sin importar lo que haya en tu pasado, nada puede cambiar mi admiración por la mujer extraordinaria que eres ahora». En ese momento, Marina apareció en la puerta con expresión preocupada. «Disculpen la interrupción, pero señora Delgado, hay un hombre en recepción que insiste en verla. Dice que es urgente y personal». Carmen sintió que se le helaba la sangre. «¿Dio su nombre?» «Alejandro Mendoza», respondió Marina. «Dice que es un viejo amigo». El mundo de Carmen se inclinó sobre su eje. Alejandro. Aquí, en su lugar de trabajo, en su nueva vida. Ricardo notó inmediatamente el cambio en su expresión. «¿Carmen? ¿Estás bien? Yo necesito manejar esto», murmuró Carmen, su voz apenas audible. «¿Puedo usar la sala de conferencias pequeña?» «Por supuesto. ¿Necesitas que esté presente?» Carmen quiso decir que sí. Quiso pedirle que la protegiera, pero sabía que tenía que enfrentar esto sola. «No, pero gracias». 10 minutos después, sala de conferencias Alejandro Mendoza se veía exactamente igual que 2 años atrás. Cabello perfectamente peinado, traje caro,
sonrisa encantadora que ocultaba la serpiente que Carmen ahora sabía que era. Pero había algo diferente en sus ojos, algo calculador y frío que la puso inmediatamente en guardia. «Carmen», dijo, poniéndose de pie cuando ella entró, «¿te ves próspera?» «¿Qué quieres, Alejandro?», preguntó Carmen directamente, manteniéndose cerca de la puerta. «No puedo visitar a mi ex prometida», sonrió él, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos, especialmente cuando me entero de que ha tenido tanto éxito recientemente. «¿Cómo me encontraste?» «Oh, Carmen», rió Alejandro. «Tu reciente ascenso ha sido tema de conversación en ciertos círculos. De faxineira a directora ejecutiva en una semana. Es una historia fascinante. El hecho de que supiera sobre su trabajo de limpieza la golpeó como un puño. Había estado investigándola, siguiendo sus movimientos. Veo que aún tienes contactos en el mundo académico», dijo Carmen, tratando de mantener su voz estable. «Más de los que crees», respondió Alejandro, su tono volviéndose más amenazante. «De hecho, estuve hablando con algunos colegas sobre tu resurrección profesional. Están muy curiosos sobre cómo alguien que fue despedida en desgracia por corrupción académica ahora está manejando contratos de millones. Fui despedida por acusaciones falsas que tú fabricaste», dijo Carmen, sintiendo que su temperamento se encendía. «Ah, sí», sonrió Alejandro. «Pero ¿quién va a creer eso ahora? Especialmente cuando tengo documentos que prueban tu complicidad». Sacó un sobre manila de su maletín y lo colocó sobre la mesa. «Emails con tu firma autorizando pagos irregulares, documentos financieros con tu nombre, testimonios de estudiantes que confirman que trabajaste con ellos en esquemas de calificaciones». Carmen sintió que se le secaba la boca. «Esos documentos son falsos, tú lo sabes». «¿Falsos?», se encogió de hombros Alejandro. «Tal vez, pero son muy convincentes. Y más importante, ¿crees que tu nuevo jefe va a arriesgar su reputación y la de su empresa por alguien con un pasado tan cuestionable?» «¿Qué quieres?», repitió Carmen, aunque ya temía conocer la respuesta. «Quiero que renuncies», dijo Alejandro, su máscara de cordialidad finalmente cayéndose completamente. «Quiero que desaparezcas otra vez. Vuelve a tu trabajo de limpieza. Vuelve a la invisibilidad. Porque si no lo haces, ¿si no lo hago qué? Le voy a mostrar estos documentos a tu querido Ricardo Herrera. Le voy a contar toda la historia de cómo engañaste a la universidad, cómo robaste dinero de estudiantes internacionales, cómo destruiste la confianza de docenas de jóvenes que creían en ti». Alejandro se acercó a ella, su voz volviéndose un susurro venenoso. «Y no me voy a detener ahí, Carmen. Voy a asegurarme de que toda la prensa empresarial sepa que Meridian Corporation contrató a una criminal como directora internacional. Voy a destruir no solo tu nueva vida, sino también la reputación del hombre que fue lo suficientemente tonto como para confiar en ti». Carmen sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. No le importaba lo que le pasara a ella. Había sobrevivido a la destrucción antes, pero la idea de que Ricardo y su empresa sufrieran por su causa era insoportable. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te hice para merecer esto?». Por un momento, la máscara de Alejandro se resquebrajó, y Carmen vio algo feo y resentido debajo. «Lo que me hiciste», siseó. «Me hiciste verte como inferior cuando éramos colegas. Te creías más inteligente, más culta, más respetada. Tus estudiantes te amaban, los decanos te consultaban, los medios académicos te citaban, y yo era solo el novio del momento. La verdad finalmente salió. No destruí tu carrera por dinero, Carmen. La destruí porque no podía soportar estar en tu sombra». Carmen lo miró con una mezcla de horror y lástima. «¿Destruiste mi vida por celos? Y lo voy a hacer otra vez», dijo Alejandro, recuperando su compostura. «Tienes 48 horas para renunciar y desaparecer. Si no lo haces, esos documentos van a estar en el escritorio de Ricardo Herrera y en los escritorios de todos los periodistas de negocios de la ciudad». Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. «Ah, y Carmen, una cosa más. Si intentas contarle a Herrera sobre esta conversación, simplemente aceleraré mi cronograma. Esos documentos pueden llegar a su escritorio esta misma tarde». Después de que Alejandro se fuera, Carmen se quedó sentada en la sala de conferencias, temblando. Había encontrado su propósito otra vez. Había comenzado a sanar. Había empezado a creer que merecía felicidad. Y ahora,
Todo estaba amenazado otra vez por el mismo hombre que había destruido su vida la primera vez. Ricardo apareció en la puerta. «¿Carmen? Marina me dijo que tu visitante se fue. ¿Todo está bien?» Carmen lo miró. Este hombre bueno, decente, que había visto su valor cuando nadie más lo había hecho, que había apostado su empresa en ella, que había comenzado a enamorarse de ella. La idea de que su reputación fuera destruida por asociación con ella era más de lo que podía soportar. «Sí», mintió, forzando una sonrisa. «Todo está bien, solo un conocido del pasado». Pero Ricardo la conocía lo suficiente para notar que algo había cambiado. «Carmen, si hay algo que necesites hablar...» «Estoy bien», insistió ella. «¿Podemos continuar con los planes para la delegación japonesa?» Ricardo asintió, pero Carmen pudo ver la preocupación en sus ojos. Esa noche, Carmen llegó a casa más tarde que de costumbre, su mente corriendo con opciones limitadas y dolorosas. Podía luchar, arriesgar que Alejandro cumpliera sus amenazas y destruir la vida de Ricardo en el proceso. O podía desaparecer otra vez, proteger al hombre que había comenzado a amar sacrificando su propia felicidad recién encontrada. «Mamá», dijo Sofía, mirando el rostro preocupado de Carmen. «¿Qué pasó?» Carmen abrazó a su hija, respirando su fuerza y amor. «Mi pasado me alcanzó», murmuró. «Alejandro». Carmen asintió, sin poder hablar. «¿Qué va a hacer?» Carmen miró a su hija, luego a Valentina, que estaba jugando inocentemente en el suelo, ajena al drama adulto que se desarrollaba a su alrededor. «No lo sé», admitió Carmen, «pero esta vez tengo más que perder, y más por lo que luchar». No sabía que Ricardo, preocupado por su comportamiento extraño, había comenzado su propia investigación sobre Alejandro Mendoza. No sabía que Marina, que había notado la tensión de la reunión, había tomado fotos discretas del visitante misterioso. Y no sabía que la batalla por su futuro estaba a punto de convertirse en una guerra que definiría no solo su destino, sino también su capacidad de creer en el amor verdadero. Pero mientras acostaba a Valentina esa noche, cantándole una canción de cuna en japonés que la niña amaba, Carmen tomó una decisión. No iba a huir otra vez. Había encontrado su lugar en el mundo, había encontrado su propósito, y había encontrado a un hombre que la valoraba por quien realmente era. Esta vez iba a luchar, sin importar el costo. Al día siguiente, Carmen llegó a la oficina con una determinación férrea que no había sentido en años. Había pasado toda la noche despierta, pero no por ansiedad o miedo. Había estado planificando. Por primera vez en 2 años, no iba a ser víctima de Alejandro Mendoza. La primera parada fue su propia oficina, donde comenzó a reunir toda la documentación que pudiera necesitar. Contratos de trabajo, evaluaciones de desempeño de sus años como profesora, cartas de recomendación de colegas internacionales, registros bancarios que mostraban que nunca había recibido pagos inexplicables. «Señora Delgado», dijo Marina, entrando con una expresión preocupada. «El señor Herrera la quiere ver en su oficina. Dice que es urgente». El corazón de Carmen se aceleró. ¿Había cumplido Alejandro su amenaza tan pronto? Cuando entró a la oficina de Ricardo, lo encontró parado junto a la ventana, sosteniendo una carpeta gruesa. Su expresión era seria, pero no hostil. «Carmen», dijo volviéndose hacia ella, «necesitamos hablar». «Si esto es sobre Alejandro», comenzó Carmen. «Sí», la interrumpió Ricardo, «es sobre Alejandro Mendoza, y sobre ti, y sobre algunas cosas muy interesantes que mi equipo de seguridad descubrió anoche». Carmen sintió que se le secaba la boca. «¿Tu equipo de seguridad?» «Carmen, cuando ayer saliste de esa reunión, parecías como si hubieras visto un fantasma. Marina me dijo que el visitante había sido insistente y agresivo. Como CEO de esta empresa, tengo la responsabilidad de proteger a mis empleados de amenazas». Ricardo abrió la carpeta sobre su escritorio. «Así que investigué a Alejandro Mendoza, y lo que encontré fue iluminador». Carmen se acercó cautelosamente. En la carpeta había fotografías, documentos, y lo que parecía ser un informe de investigación completo. «¿Sabías?», continuó Ricardo, «que Alejandro ha estado involucrado en 3 escándalos académicos en los últimos 5 años? ¿Que fue despedido discretamente de 2 universidades por irregularidades financieras? ¿Que actualmente está bajo investigación fiscal por evasión de impuestos?» Carmen se quedó sin aliento. «¿Qué?
Pero eso no es lo más interesante, dijo Ricardo, sacando otro conjunto de documentos. Lo más interesante es lo que descubrimos sobre el escándalo que destruyó tu carrera hace 2 años. Le mostró una serie de emails impresos. Estos son correos electrónicos recuperados del servidor de la universidad donde trabajabas. Correos entre Alejandro y varios estudiantes, coordinando exactamente el tipo de fraude académico del que te acusaron. Carmen tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo evidencia tras evidencia de la culpabilidad de Alejandro y su inocencia. Pero espera, dijo Ricardo, hay más. Sacó otro documento, una confesión manuscrita. Este es un testimonio firmado por un exestudiante llamado Miguel Herrera, sin relación conmigo, que admite haber mentido en tu contra porque Alejandro lo amenazó con arruinar su expediente académico. Carmen sintió lágrimas de alivio y vindicación corriendo por sus mejillas. ¿Cómo conseguiste todo esto? Tengo recursos, dijo Ricardo simplemente. Y cuando alguien amenaza a una persona que me importa, uso todos esos recursos. La confesión de que le importaba hizo que el corazón de Carmen se saltara un latido. Carmen, continuó Ricardo, acercándose a ella, sé que te amenazó ayer. Sé que probablemente te dijo que tenía documentos falsos que podrían destruir tu carrera otra vez. Y sé que probablemente estás considerando renunciar para protegerme. Carmen lo miró con asombro. ¿Cómo sabes todo eso? Porque te conozco, dijo Ricardo suavemente. En las últimas 2 semanas he aprendido que eres una mujer que se sacrifica por otros, que pone las necesidades de todos los demás antes que las suyas. Y porque Alejandro Mendoza tiene un patrón, esta es la 3ª vez que usa exactamente la misma táctica. Ricardo tomó las manos de Carmen entre las suyas. No vas a renunciar, no vas a huir, y no vas a permitir que ese cobarde te destruya otra vez. ¿Pero y si él cumple sus amenazas?, susurró Carmen. ¿Y si arruina tu reputación por asociación conmigo? Carmen, dijo Ricardo, mirándola directamente a los ojos. Mi reputación está basada en mi capacidad de reconocer talento excepcional y integridad personal. Contratarte fue una de las mejores decisiones que he tomado jamás. Si alguien quiere cuestionar eso, tendrán que lidiar conmigo. En ese momento, Marina apareció en la puerta otra vez. Disculpen, pero hay un problema. Alejandro Mendoza está en el lobby con 2 reporteros y una cámara de noticias. Dice que tiene una declaración pública que hacer sobre fraude corporativo. Carmen sintió que se le paraba el corazón. Alejandro había cumplido su amenaza, pero Ricardo sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de agradable. Perfecto, dijo. Marina, dile a seguridad que los escolte a la sala de conferencias principal y llama a nuestro departamento legal. También llama a estos números. Le entregó una lista. Y diles que es hora. ¿Ricardo?, preguntó Carmen confundida. ¿Qué estás haciendo? Te dije que no ibas a enfrentar esto sola, dijo Ricardo. Y resulta que mientras él estaba planeando su ataque público, yo estaba planeando el mío. 1 hora después. Sala de conferencias principal. La sala estaba llena. Alejandro había traído 2 reporteros y un camarógrafo. Ricardo había traído a su equipo legal, a Marina con un sistema de grabación profesional, y a 3 personas que Carmen no reconoció. Señoras y señores de la prensa, comenzó Alejandro con su sonrisa ensayada. Estoy aquí para revelar un escándalo que involucra fraude académico, engaño corporativo y la contratación de una criminal conocida en posiciones de alta responsabilidad. Comenzó a sacar sus documentos falsos, pero Ricardo lo interrumpió. Disculpe, señor Mendoza, dijo Ricardo poniéndose de pie. Pero antes de que continúe con su presentación, me gustaría presentar a algunas personas. Se dirigió hacia los 3 visitantes desconocidos. Esta es la detective Laura Morales de la División de Fraudes Financieros. Este es el licenciado Carlos Vega del Colegio de Abogados. Y esta es la doctora Patricia Ruiz, rectora de la Universidad Internacional, donde el señor Mendoza trabajaba cuando orquestó el fraude del que acusó falsamente a Carmen Delgado. La expresión de Alejandro cambió de confianza a confusión, luego a pánico visible. Detective Morales, continuó Ricardo, ¿podría informar a los presentes sobre sus hallazgos? La detective se puso de pie con una carpeta oficial. Después de una investigación exhaustiva basada en nueva evidencia, hemos determinado que Alejandro Mendoza orquestó sistemáticamente un esquema de fraude académico durante un periodo de 3 años y posteriormente incriminó falsamente a la doctora Carmen Delgado para evitar ser procesado. «Esto es ridículo»,
protestó Alejandro, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. «Señor Mendoza», dijo la detective, acercándose a él, «tengo una orden de arresto por su detención bajo cargos de fraude académico, falsificación de documentos y chantaje». Los reporteros, que habían venido esperando un escándalo sobre Carmen, ahora tenían una historia mucho más grande sobre Alejandro. Mientras esposaban a Alejandro, él miró a Carmen con odio puro. «Esto no termina aquí», siseó. «Sí», dijo Carmen, encontrando su voz por primera vez desde que había comenzado la confrontación. «Sí termina aquí. Tu poder sobre mi vida terminó el momento en que decidí dejar de tener miedo. Después de que se llevaran a Alejandro y los reporteros se fueran con su nueva historia, Carmen y Ricardo se quedaron solos en la sala de conferencias». «¿Cómo?», preguntó Carmen. «¿Cómo organizaste todo esto? Cuando ayer me dijiste que todo estaba bien, pero vi el miedo en tus ojos. Supe que necesitabas ayuda, aunque no pudieras pedirla», explicó Ricardo. «Contraté a la mejor firma de investigación privada del país. Trabajaron toda la noche, pero las autoridades, la universidad, los testimonios...» «Carmen», sonrió Ricardo, «cuando tienes la evidencia correcta y los recursos adecuados, la justicia puede moverse muy rápido, especialmente cuando la víctima es alguien que no merecía lo que le pasó». Carmen sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas de libertad, de vindicación, de gratitud abrumadora. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué hiciste todo esto por mí?». Ricardo se acercó a ella, y por primera vez no había nada profesional en su mirada. «Porque me enamoré de ti», dijo simplemente. «Me enamoré de tu inteligencia, de tu fuerza, de tu capacidad de levantarte después de ser derribada. Me enamoré de la mujer que pudo mantener su dignidad limpiando pisos mientras esperaba su oportunidad de brillar otra vez». «Ricardo», comenzó Carmen. «No tienes que decir nada ahora», dijo él. «Solo quiero que sepas que no importa lo que decidas sobre nosotros, siempre tendrás mi respeto, mi admiración y mi apoyo». Carmen lo miró. Este hombre extraordinario que había visto su valor cuando ella misma lo había olvidado, que había luchado por ella cuando no podía luchar por sí misma, que había transformado su vida de maneras que nunca había creído posibles. «Te amo», dijo, las palabras saliendo directamente del corazón. «No sé cuándo pasó, no sé cómo pasó, pero te amo». Cuando Ricardo la besó, fue como despertar después de años de sueño. Era la promesa de un futuro que nunca había creído que merecía, construido sobre la base sólida de respeto mutuo, admiración genuina y amor verdadero. Por primera vez en 2 años, Carmen Delgado era completamente libre. Libre del miedo, libre de las mentiras, libre para amar y ser amada. Su pesadilla había terminado. Su nueva vida apenas comenzaba. 3 meses después, la oficina de Carmen había crecido. Lo que comenzó como un espacio individual, ahora ocupaba una sección completa del piso 21, con un equipo de 6 especialistas en relaciones internacionales trabajando bajo su dirección. La placa en la puerta ahora decía: Carmen Delgado, vicepresidenta de Relaciones Internacionales. La delegación japonesa de Yamamoto Industries había sido un éxito tan rotundo que 3 empresas asiáticas más habían solicitado específicamente trabajar con ella. Los contratos que había negociado en los últimos meses habían generado más de 200 millones en nuevos negocios para Meridian Corporation. Pero más importante que el éxito profesional era la transformación personal que había experimentado. Carmen ya no caminaba con la cabeza gacha o trataba de pasar desapercibida. Se movía por los pasillos de la empresa con la confianza de alguien que sabía exactamente cuál era su valor y su lugar en el mundo. «Señora Delgado», dijo David, su nuevo asistente ejecutivo, «la reunión con los coreanos está confirmada para mañana a las 2. Y el señor Herrera quiere verla en su oficina cuando tenga un momento». Carmen sonrió. Las reuniones con Ricardo se habían vuelto la parte favorita de su día. En los últimos 3 meses, su relación había florecido de una manera que ambos habían encontrado sorprendente. No había sido el romance apresurado de 2 personas solitarias, sino el desarrollo cuidadoso de una conexión entre 2 adultos maduros que se respetaban profundamente el uno al otro. Cuando entró a la oficina de Ricardo, lo encontró estudiando unos documentos con una expresión de concentración intensa. «¿Qué tiene al gran CEO tan preocupado?», preguntó Carmen,
acercándose a su escritorio. Ricardo levantó la mirada con una sonrisa que siempre la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Estoy revisando una propuesta que podría cambiar todo el futuro de la empresa. ¿Qué tipo de propuesta? Una fusión, dijo Ricardo, poniéndose de pie para acercarse a ella. Una empresa japonesa enorme, Sakura Global, quiere fusionarse con nosotros. Sería la transacción más grande en la historia de ambas empresas. Carmen sintió una oleada de emoción profesional. ¿Y cuál es el problema? El problema, sonrió Ricardo, es que insisten en que tú seas la arquitecta de toda la integración cultural. Quieren que te mudes a su sede durante 6 meses para supervisar personalmente la fusión. ¿A Japón?, preguntó Carmen, sin poder ocultar la emoción en su voz. La oportunidad de trabajar en Japón había sido un sueño desde sus días de estudiante. «¿A Japón?», confirmó Ricardo. «Pero hay una condición que no he mencionado». «¿Cuál?». Ricardo tomó sus manos, y Carmen notó que estaba nervioso de una manera que nunca había visto antes. «Insisten en que vaya acompañada de mi esposa». Carmen sintió que su corazón se detenía. «¿Tu esposa?». «Carmen», dijo Ricardo, soltando sus manos para sacar una pequeña caja de terciopelo del cajón de su escritorio. «Durante los últimos 3 meses has transformado no solo esta empresa, sino mi vida entera. Me has enseñado lo que significa tener una verdadera compañera, alguien que es mi igual en todos los sentidos». Se arrodilló frente a ella, abriendo la caja para revelar un anillo de compromiso elegante pero no ostentoso. Un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. «¿Te casarías conmigo?», preguntó, su voz llena de una vulnerabilidad que la conmovió hasta las lágrimas. «¿Construirías un futuro conmigo, tanto personal como profesional? ¿Te aventurarías conmigo en esta fusión que podría cambiar nuestras vidas para siempre?». Carmen miró el anillo, luego al hombre que había salvado su vida de tantas maneras, que había visto su valor cuando ella misma lo había olvidado, que había luchado por ella cuando no podía luchar por sí misma. «Sí», susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Sí a todo, al matrimonio, a la fusión, a la aventura, a construir algo increíble juntos». Cuando Ricardo deslizó el anillo en su dedo, Carmen sintió que cerraba un círculo que había comenzado años atrás, cuando era una joven profesora llena de sueños sobre trabajar internacionalmente. Había perdido esos sueños por un tiempo, pero ahora los estaba recuperando de una manera más hermosa de lo que nunca había imaginado. Esa noche, apartamento de Carmen. «Mamá», gritó Sofía cuando Carmen entró con el anillo brillando en su dedo. «Por favor, dime que eso significa lo que creo que significa». «Ricardo me pidió que me casara con él», dijo Carmen, sin poder contener su sonrisa. Sofía abrazó a su madre tan fuerte que casi la derribó. «Mamá, estoy tan feliz. Ricardo es perfecto para ti». «¿Y sabes qué es lo mejor?». «¿Qué?». «Que Valentina finalmente va a tener el abuelo que siempre quiso». Como si hubiera escuchado su nombre, Valentina apareció corriendo desde su habitación. «Abuela, ¿por qué están gritando? ¿Pasó algo bueno?». Carmen levantó a su nieta, besando sus mejillas sonrosadas. «Sí, mi amor, pasaron muchas cosas buenas. ¿Te gustaría que el señor Ricardo fuera parte oficial de nuestra familia?». «¿Como mi abuelo?», preguntó Valentina con ojos grandes y esperanzados. «Como tu abuelo», confirmó Carmen. «Sí, él me promete que me va a enseñar a jugar ajedrez. Y dice que las niñas pueden ser tan inteligentes como los niños». Carmen rió, recordando por qué se había enamorado de Ricardo en primer lugar. No solo la veía como una mujer valiosa, sino que veía el valor en todas las mujeres de su familia. «Hay algo más», dijo Carmen, sentándose en el sofá con Valentina en su regazo y Sofía a su lado. «Ricardo y yo vamos a trabajar en Japón durante 6 meses después de casarnos, y quiere que todas vayamos juntas». «¿A Japón?», exclamó Sofía. «¿Podré estudiar allá? ¿Practicar mi japonés contigo? ¿Van a tener sushi todos los días?», preguntó Valentina con las prioridades claras de una niña de 5 años. Carmen abrazó a sus 2 tesoros más preciados. Van a ser 6 meses increíbles. Una aventura familiar como nunca hemos tenido. Esa noche, después de que Sofía y Valentina se durmieran, Carmen se sentó en su pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad y reflexionando sobre el viaje extraordinario que había sido su vida.
2 años atrás, había estado limpiando estos mismos pisos, invisible, rota, convencida de que su vida había terminado. Ahora estaba comprometida con el hombre de sus sueños, dirigiendo el departamento internacional de una corporación multimillonaria y a punto de embarcarse en la aventura profesional de su vida. Su teléfono sonó. Era Ricardo. «Hola, prometida», dijo, y Carmen pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Hola, prometido», respondió, todavía acostumbrándose a la palabra. ¿Cómo se lo tomaron Sofía y Valentina? Sofía está emocionada por Japón. Valentina está emocionada por tener un abuelo que la va a mimar terriblemente. Ricardo rió. Planeo mimarlas a todas terriblemente, especialmente a cierta vicepresidenta que se convirtió en mi prometida hoy. Ricardo, dijo Carmen, su voz volviéndose más seria, ¿estás seguro de esto? De casarte conmigo, de la fusión, de todo lo que viene. Carmen, respondió Ricardo, su voz llena de certeza absoluta. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Eres mi compañera en todos los sentidos. Intelectual, profesional, emocional. Contigo, siento que puedo conquistar el mundo. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si la fusión no funciona? ¿Y si no soy lo que esperan en Japón? Entonces, dijo Ricardo suavemente, lo enfrentaremos juntos, como un equipo, como una familia. Carmen, has pasado 2 años dudando de tu propio valor. Es hora de que veas lo que yo veo. Una mujer extraordinaria capaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Después de colgar, Carmen se quedó en el balcón por unos minutos más, sosteniendo su mano izquierda hacia la luz para admirar el anillo que representaba mucho más que un compromiso matrimonial. Representaba una segunda oportunidad, una nueva vida, y la promesa de que los finales pueden ser comienzos disfrazados. Al día siguiente, oficina de Carmen, dijo Marina, apareciendo en su puerta con una expresión extraña. Hay alguien aquí para verla. Dice que es de la Universidad Internacional. Carmen sintió una punzada familiar de ansiedad. ¿Había más problemas del pasado esperándola? Dio su nombre. Doctora Patricia Ruiz. Dice que es la rectora. Carmen recordó. La doctora Ruiz había estado presente durante el arresto de Alejandro. Que pase. La doctora Ruiz era una mujer elegante de unos 50 años, con una presencia que irradiaba autoridad académica. Cuando entró a la oficina de Carmen, su expresión era seria pero no hostil. «Doctora Delgado», dijo, extendiendo su mano. «Gracias por recibirme». «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó Carmen cautelosamente. «Vine a ofrecerle disculpas», dijo la doctora Ruiz directamente, «y a ofrecerle reparaciones». Carmen se quedó sin palabras. Durante los últimos 3 meses, después del arresto de Alejandro Mendoza, hemos conducido una investigación exhaustiva de todo el escándalo que destruyó su carrera, explicó la rectora. Hemos descubierto el alcance completo de sus actividades fraudulentas y cómo la involucró falsamente. Sacó un sobre oficial. Esto es una carta de disculpa formal de la universidad, reconociendo que usted fue injustamente acusada y despedida. También es una oferta para restaurar su posición académica con una promoción a decana del Departamento de Estudios Internacionales. Carmen tomó la carta con manos temblorosas. Era su completa reivindicación académica, todo lo que había soñado durante 2 años de pesadilla. También, continuó la doctora Ruiz, queremos establecer una beca de estudios internacionales en su nombre, la beca Carmen Delgado para estudiantes destacados en estudios asiáticos. Era más de lo que Carmen había esperado jamás. Su nombre, que había sido destruido, no solo sería restaurado, sino honrado. Doctora Ruiz, dijo Carmen finalmente, agradezco profundamente estas ofertas, pero necesito rechazar la posición académica. La rectora pareció sorprendida. ¿Puedo preguntar por qué? Carmen sonrió, mirando su anillo de compromiso. Porque he encontrado mi camino. Mi vida ahora está aquí, con este trabajo, con este hombre, con esta nueva aventura que estamos construyendo juntos. Pero acepto con honor la beca en mi nombre. La doctora Ruiz sonrió con comprensión. Una mujer que elige su propio destino en lugar de aceptar lo que otros creen que debería querer. Eso es verdadera sabiduría. Después de que se fuera la rectora, Carmen se sentó en su escritorio, sosteniendo la carta de reivindicación. Su pasado había sido completamente limpiado. Su futuro estaba lleno de posibilidades infinitas.
Y en 6 meses estaría en Japón, trabajando en la fusión más importante de su carrera, casada con el amor de su vida, con su familia a su lado. La mujer invisible había desaparecido para siempre. En su lugar había nacido alguien más fuerte, más sabio y infinitamente más feliz. Carmen Delgado estaba lista para conquistar el mundo. 6 meses después, el día de la boda. El jardín del Hotel Internacional había sido transformado en un paraíso de flores blancas y rosa pálido. No era la boda ostentosa que muchos habrían esperado para el CEO de una corporación multimillonaria, sino algo más íntimo y significativo. Una celebración del amor verdadero entre 2 personas que se habían encontrado en el momento perfecto de sus vidas. Carmen se miró en el espejo de la suite nupcial, casi sin creer que la mujer que la miraba de vuelta fuera realmente ella. Su vestido era de seda marfil, elegante, pero no excesivo, con detalles de encaje que Sofía había insistido en que eligiera. Su cabello estaba recogido en un moño suave con pequeñas flores blancas entretejidas, un guiño sutil a la cultura japonesa que tanto amaba. «Mamá», dijo Sofía, entrando a la habitación vestida en un hermoso vestido color rosa como dama de honor. «Te ves absolutamente radiante». «¿En serio?», preguntó Carmen, tocando nerviosamente su collar. Las perlas que Ricardo le había regalado para representar la sabiduría ganada a través de la adversidad. «En serio», confirmó Sofía, abrazando a su madre cuidadosamente para no arrugar el vestido. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti, de cómo te levantaste, de cómo luchaste, de cómo encontraste el amor verdadero». Valentina irrumpió en la habitación, usando un vestido blanco como niña de las flores, con pétalos de rosa ya esparcidos en su cabello. «Abuela, el abuelo Ricardo dice que es hora, y dice que se ve muy guapo en su smoking». Carmen rió, besando la frente de su nieta. «¿Está nervioso?». «No», dijo Valentina con la confianza de una niña de 5 años. «Dice que cuando amas a alguien de verdad, no hay razón para estar nervioso, solo emocionado». Era exactamente el tipo de sabiduría simple pero profunda que Carmen había llegado a esperar de Ricardo. Cuando las puertas del jardín se abrieron y comenzó la música, una versión suave de una canción japonesa que había sido especial para Carmen durante sus años de estudio, se sintió como si estuviera caminando hacia su destino. Los invitados eran exactamente las personas que importaban, empleados de Meridian que se habían convertido en amigos cercanos, algunos colegas de la industria internacional, y por supuesto, Yamamoto-san y su esposa, que habían volado especialmente desde Japón para la ceremonia. Pero cuando Carmen vio a Ricardo esperándola al final del sendero, vestido con un smoking perfectamente cortado, pero con la misma sonrisa cálida y genuina que había visto la primera mañana cuando había contestado su teléfono, todo lo demás desapareció. Sofía la acompañó por el sendero, una decisión que habían tomado juntas, simbolizando cómo habían enfrentado todo como un equipo durante los años más difíciles. «¿Lista?», susurró Sofía cuando llegaron donde Ricardo esperaba. «Más que lista», respondió Carmen. Cuando Sofía puso la mano de Carmen en la de Ricardo, él la miró con una expresión que la hizo sentir como si fuera la mujer más hermosa, más valiosa, más amada del mundo. «Hola, hermosa», murmuró, tan bajo que solo ella pudo escuchar. «Hola, mi amor», respondió, sintiendo que todos sus nervios se desvanecían. El oficiante, un amigo personal de Ricardo que también había sido testigo de su transformación desde la distancia, comenzó la ceremonia con palabras que capturaron perfectamente su historia. «Estamos aquí hoy para celebrar no solo la unión de Ricardo y Carmen, sino el poder del amor verdadero para transformar vidas. Esta es una historia de segunda oportunidades, de ver valor donde otros ven invisibilidad, de construir algo hermoso sobre los cimientos de la adversidad superada». Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo tomó las manos de Carmen y habló con una voz llena de emoción sincera. «Carmen», comenzó, «hace un año, pensé que conocía lo que era el éxito. Tenía una empresa próspera, respeto profesional, seguridad financiera, pero estaba viviendo una vida a medias, sin entender lo que realmente me faltaba». Su voz se suavizó. «Entonces, una mañana, una mujer extraordinaria contestó mi teléfono y cambió todo. No solo por su capacidad de hablar japonés, aunque eso fue impresionante. Fue por su valor, su integridad, su capacidad de ser brillante y humilde al mismo tiempo.
Miró a Sofía y Valentina. Me diste una familia que nunca supe que necesitaba. Me enseñaste que el amor verdadero no es solo encontrar a alguien que te complete, sino encontrar a alguien que te inspire a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Su voz se quebró ligeramente. Prometo amarte no solo en los éxitos, sino especialmente en los desafíos. Prometo ser el mejor padre posible para Sofía y el mejor abuelo para Valentina. Y prometo nunca olvidar el milagro de que nos hayamos encontrado cuando ambos más lo necesitábamos. Cuando llegó el turno de Carmen, tomó una respiración profunda y miró al hombre que había salvado su vida de tantas maneras. Ricardo, comenzó. Cuando era niña, solía soñar con trabajar en países lejanos, con ser un puente entre culturas, con usar mis habilidades para crear conexiones que transformaran el mundo. Esos sueños murieron cuando mi vida se desmoronó hace 2 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas felices. Pero tú no solo me devolviste mis sueños, me los devolviste de una manera más hermosa de lo que nunca había imaginado. Me diste la oportunidad de usar mis talentos, me diste una carrera que amo, me diste una familia extendida en tu empresa. Miró hacia donde Yamamoto-san estaba sentado, sonriendo con aprobación. Y en unas semanas vamos a embarcarnos juntos en la aventura de nuestras vidas, construyendo puentes no solo entre empresas, sino entre culturas. Su voz se hizo más fuerte. Prometo ser tu compañera en todo, en el trabajo, en la vida, en los sueños, en los desafíos. Prometo amarte con la misma generosidad con que me amaste cuando no tenía nada que ofrecer excepto mi corazón roto. Y prometo que juntos crearemos algo más grande y más hermoso de lo que cualquiera de nosotros podría haber logrado solo. Cuando intercambiaron anillos, bandas simples de platino con pequeños diamantes que simbolizaban las pruebas superadas y la claridad encontrada, toda la congregación pudo sentir la profundidad de su conexión. Por el poder que me confiere el Estado, declaró el oficiante, los declaro marido y mujer. El beso fue suave, profundo, lleno de promesas cumplidas y aventuras por venir. Pero fue interrumpido por Valentina, quien corrió hacia ellos gritando, «Ahora son oficialmente familia», y los abrazó a ambos con tanta fuerza que casi los derribó. 3 semanas después, Aeropuerto Internacional. La familia Herrera Delgado estaba en la terminal de salidas internacionales, rodeada de maletas que contenían no solo sus pertenencias, sino los sueños de toda una vida. Carmen llevaba un traje de viaje elegante, pero esta vez no era el uniforme de limpieza invisible que había usado durante 2 años. Era la ropa de una ejecutiva respetada, una esposa amada, una mujer que sabía exactamente cuál era su valor. ¿Emocionada?, preguntó Ricardo, tomando su mano mientras esperaban el vuelo. Aterrorizada y emocionada al mismo tiempo, admitió Carmen. ¿Y si no puedo manejar una fusión de esta magnitud? ¿Y si fallo? Carmen, dijo Sofía, acercándose con Valentina de la mano. Has pasado de ser faccineira a vicepresidenta en menos de 1 año. Has enfrentado chantaje, has sido reivindicada públicamente y has conquistado el corazón del CEO más elegible del país. ¿En serio estás preocupada por una fusión empresarial? Carmen rió, recordando por qué amaba tanto la perspectiva directa de su hija. Además, añadió Valentina con la sabiduría de 5 años, el señor Yamamoto dice que tú hablas japonés mejor que algunas personas japonesas y que tienes un corazón bondadoso. Dice que eso es más importante que saber sobre negocios. Cuando anunciaron su vuelo, Carmen miró por última vez el país que había sido testigo de su caída y su renacimiento. Había llegado a ese aeropuerto hace 1 año como una mujer rota huyendo de su pasado. Ahora se iba como una mujer completa, dirigiéndose hacia su futuro. 6 meses después, Tokio, Japón. La oficina de Carmen en el piso 40 del edificio de Sakura Global tenía una vista espectacular del monte Fuji en la distancia. Había sido 6 meses de trabajo intenso, pero también de los más gratificantes de su vida profesional. La fusión había sido más exitosa de lo que cualquiera había esperado. No solo habían integrado las operaciones empresariales, sino que habían creado un nuevo modelo de colaboración internacional que otras empresas estaban estudiando para implementar. Herrera-san, dijo Yamamoto, entrando a su oficina con una sonrisa que había llegado a conocer bien. Las cifras del último trimestre están aquí. La fusión ha superado nuestras proyecciones más optimistas en un 30%. Es increíble,
dijo Carmen, revisando los reportes. ¿Y la integración cultural? ¿Cómo se sienten los empleados? Mejor de lo esperado, respondió Yamamoto. Su programa de intercambio cultural ha sido tan exitoso que queremos implementarlo permanentemente. Los empleados japoneses que trabajan en las oficinas latinoamericanas están floreciendo, y viceversa. Ricardo entró a la oficina, todavía usando traje pero con un aire más relajado que había desarrollado durante su tiempo en Japón. ¿Interrumpo algo importante? Solo estaba diciéndole a tu esposa, sonrió Yamamoto, que la junta directiva quiere ofrecerle un puesto permanente como directora global de fusiones culturales. Un puesto completamente nuevo que crearon específicamente para ella. Carmen miró a Ricardo, quien asintió con orgullo evidente. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, explicó Yamamoto, que viajarías por el mundo, ayudando a otras empresas a hacer exactamente lo que hiciste aquí. Serías la primera directora global de este tipo en la historia empresarial. Era una oferta extraordinaria, el tipo de posición que habría sido imposible de imaginar cuando estaba limpiando pisos. Pero Carmen miró a Ricardo, pensando en Sofía, que estaba en su último año de universidad, en Valentina, que había comenzado primer grado en una escuela internacional en Tokio, en la vida que habían construido juntos. Es una oferta increíble, dijo finalmente, pero necesito discutirlo con mi familia. Cualquier decisión que tome nos afecta a todos. Yamamoto asintió con comprensión. Por supuesto. Esa respuesta, por cierto, es exactamente por qué queremos que acepte el puesto. Esa noche, apartamento en Tokio. La familia estaba reunida en la sala de su apartamento temporal, con vista a las luces deslumbrantes de Tokio. Sofía había preparado té verde que había aprendido a hacer perfectamente durante su tiempo en Japón, y Valentina estaba practicando sus caracteres japoneses en una pequeña pizarra. Entonces, dijo Ricardo, ¿qué piensas sobre la oferta? Pienso que es el sueño de toda mi vida profesional, admitió Carmen. Pero también pienso que lo que tenemos aquí, esta familia, es más importante que cualquier trabajo. Mamá, dijo Sofía poniéndose seria, durante 2 años te vi morir un poco cada día porque no podías usar tus talentos. Ahora tienes la oportunidad de impactar el mundo entero. No puedes rechazarla por nosotros. Pero significaría viajar constantemente, estar lejos de ustedes. Carmen, dijo Ricardo, tomando su mano. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día que me propusiste? Que querías ser mi compañera en todo. Bueno, esto es parte de todo. Tu éxito es nuestro éxito. Y yo quiero seguir viajando, exclamó Valentina, levantando la vista de su práctica de escritura. En Japón tienen los mejores parques de diversiones. ¿Podemos ir a otros países que también tengan parques geniales? Carmen rió, abrazando a su familia. Esta familia hermosa, no tradicional, que se había formado de las maneras más inesperadas. ¿En serio están dispuestos a que seamos una familia nómada internacional? Con tal de que sigamos siendo una familia, dijo Sofía. Entonces, sonrió Carmen, parece que vamos a conquistar el mundo juntos. 1 año después, ceremonia de reconocimiento internacional. Carmen estaba parada en el pódium del Centro de Convenciones Internacional, mirando una audiencia de más de 1000 ejecutivos de todo el mundo que habían venido a escuchar sobre su trabajo pionero en fusiones culturales. Hace 3 años, comenzó su discurso. Era invisible. Trabajaba limpiando pisos, convencida de que mi vida había terminado, de que no tenía nada valioso que ofrecer al mundo. Su voz se fortaleció. Pero aprendí algo durante esos años oscuros. Aprendí que nadie es realmente invisible. A veces solo necesitamos a alguien que esté dispuesto a vernos, a reconocer nuestro valor, a darnos la oportunidad de brillar. Miró hacia donde Ricardo, Sofía y Valentina estaban sentados en primera fila, todos sonriendo con orgullo incontenible. Mi historia no es solo sobre segunda oportunidades. Es sobre el poder transformador del amor, el amor propio, el amor familiar y el amor de alguien que ve tu potencial cuando tú ya no puedes verlo. Después de su discurso, cuando el auditorio se puso de pie en una ovación que duró 5 minutos completos, Carmen sabía que había encontrado su propósito verdadero. No solo era ayudar a las empresas a fusionarse exitosamente, sino inspirar a otras personas que se sentían invisibles a reconocer su propio valor. Esa noche, celebración privada. En la terraza de su suite de hotel,
Con vista a una ciudad que ahora conocía como parte de su trabajo global, Carmen y Ricardo brindaban con champán mientras Sofía y Valentina dormían en la habitación contigua, agotadas por un día de turismo. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Ricardo, señalando el premio que Carmen había recibido esa noche. Ejecutiva Internacional del Año. Jamás, admitió Carmen. Cuando estaba limpiando tu oficina, mi sueño más grande era simplemente que nadie me reconociera de mi vida anterior. Y ahora eres reconocida por crear una vida completamente nueva, sonrió Ricardo. Una vida que está impactando industrias en todo el mundo. Carmen se acurrucó contra él, mirando las estrellas que eran visibles incluso por encima de las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que todo comenzó con una simple llamada telefónica. Si no hubiera contestado tu teléfono esa mañana, pero lo hiciste, dijo Ricardo besando la parte superior de su cabeza. Lo hiciste porque en el fondo, incluso cuando te sentías invisible, seguías siendo la mujer extraordinaria que eres ahora. Solo necesitabas la oportunidad correcta para recordarlo. Carmen sonrió, recordando a la mujer que había sido hace 3 años. Rota, escondida, convencida de que su historia había terminado. Ahora sabía que esa había sido solo el prólogo. La historia real había comenzado el día que había elegido ser valiente, contestar un teléfono y arriesgarse a ser vista otra vez. ¿Lista para nuestra próxima aventura?, preguntó Ricardo. Al día siguiente volarían a Australia para su próximo proyecto de fusión cultural. Contigo y con nuestra familia, respondió Carmen. Estoy lista para cualquier cosa. Mientras se dirigían al interior, Carmen echó un último vistazo a las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, tal vez había otra mujer sintiéndose invisible, convencida de que su vida había terminado, esperando sin saberlo la llamada telefónica que cambiaría todo. Carmen sonrió, sabiendo que parte de su misión ahora era asegurarse de que cuando esas llamadas llegaran, hubiera personas listas para responder, para ver, para reconocer el valor extraordinario que existe en cada persona, esperando solo la oportunidad de brillar. La mujer invisible había desaparecido para siempre. En su lugar estaba Carmen Herrera Delgado, esposa, madre, abuela, ejecutiva internacional, y prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de tu vida. Y la historia que estaba escribiendo ahora era más hermosa de lo que nunca había soñado posible.